Muy bien, vamos a trabajar con el capítulo 3, niños que no aprenden, pero antes de eso vamos a hablar de la posición en la hoja. Imaginariamente yo voy a dividir la hoja en 9 secciones. Las vamos a dividir primeramente en 3 de manera vertical, que correspondan a la izquierda, al centro y a la derecha. Y a su vez vamos a realizar 2 cortes de manera horizontal que van a hacer las 9 configuraciones que son las que vamos a analizar. En toda técnica proyectiva gráfica vamos a utilizar esta técnica. Vamos a dividir la hoja en 9 secciones imaginariamente y las vamos a analizar. Vamos a aclarar que siempre que en un gráfico la mayor cantidad o la mayor proporción de la figura central se encuentre hacia la izquierda, estamos hablando del pasado, ¿sí? Por eso decimos que tiene tendencia regresiva. Si la mayor parte de la figura o la figura más importante tiene una gran parte de su proporción hacia la derecha, vamos a hablar de una mirada futurista, por así decirlo, pero decimos que es progresivo, que tiene una actitud progresiva. Con respecto a quedarme en el centro, que sería el justo equilibrio, ¿sí? Hablamos de tener un principio de realidad. Con respecto a el análisis por cada una de las secciones, teniendo en claro esta cuestión progresiva y regresiva, vamos a dividir las secciones. En la primera parte, o sea, la superior, vamos a hablar que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con esta cuestión del deseo. Todo aquello que se dibuje en esa primera parte, vamos a hablar una significación general, vamos a hablar de aquello que anhela, o sea, en esta cuestión exigente, por así decirlo. Con respecto al análisis inferior, o sea, vamos a tierra, ¿no? Vamos a esta cuestión instintiva por lo bajo. A eso le vamos a llamar impulsivo. Esa es la significación. Es alguien impulsivo, es alguien sanguíneo, por así decirlo. Con respecto a la tendencia hacia la derecha, ya dijimos que es esta tendencia progresiva. Pero si decimos hacia la izquierda, ya dijimos que es progresivo. Estas son características, no es exactamente tan taxativo y tan literal. Con respecto a los márgenes superiores, vamos a decir que, teniendo en cuenta esta cuestión progresiva, el margen superior derecho indicaría una persona exigente y con mirada progresiva. Pero si tiene tendencia hacia la superior izquierdo, diremos que es exigente, pero con tendencia regresiva. Con respecto al análisis inferior, que dijimos esta cuestión impulsiva, exactamente igual. Va a atender esta tendencia impulsiva o instintiva, pero si es hacia la derecha vamos a decir que es progresivo y si es a la izquierda vamos a decir que es regresivo. ¿Cuál sería el justo medio? Precisamente el centro. El centro vendría a ser el justo equilibrio, el principio de realidad. Una figura que está en el centro va a tener algo de fantasía, pero también va a tener este principio de realidad, estos pies sobre la tierra de lo que tanto hablamos. Con respecto a la consigna, cuando nosotros le decimos dibujá lo que vos desees, cuando recibe la consigna el sujeto, es un golpe al yo, porque es el yo, el principio de realidad, de la conciencia, quien recibe la consigna. Ese golpe al yo, el yo se tiene que reponer de ese golpe invasivo a ese yo. Entonces, la respuesta que yo reciba de ese sujeto va a ser la racionalización. Toda respuesta ante un golpe de ese yo en una técnica progresiva, en una técnica proyectiva, se va a llamar racionalización. ¿De qué manera va a responder? Bueno, depende de la ansiedad que maneje el sujeto. Si tiene mucha ansiedad, va a tener respuesta defensiva. Es que a mí no me sale, yo no sé dibujar. Puede ser que esa ansiedad se nivele, ¿no? Y el sujeto dice, ¿puedo dibujar lo que yo quiero? Y nosotros respondemos, sí, lo que vos desees. Pero puede pasar que el sujeto no pueda manejar
esta ansiedad y bueno, empieza a hacer una serie de preguntas que son propias en cualquier técnica proyectiva. Pero decime qué querés que dibuje. ¿Te puedo dibujar a vos? Bueno, ante todas esas preguntas, que va a ser la manera que tenga el sujeto de poder manejar esa ansiedad, que va a tender a despersonalizar al yo, y es una respuesta normal, es un mecanismo de defensa normal que el sujeto utiliza hasta tanto logre un equilibrio dinámico del yo. Nosotros vamos a tender lo que decimos en clínica, esta cuestión de devolver la pelota. ¿Qué es devolver la pelota? Devolver la pregunta. Si nos preguntan, ¿puedo dibujarte a vos lo que vos desees? Como vos quieras. No, pero yo dibujo feo. No estamos evaluando si está feo o está lindo. Nosotros estamos viendo que queremos que vos dibujes. Siempre es a través de un escenario lúdico que le proponemos la consigna. Que el sujeto no sienta que lo estamos evaluando. ¿Se entiende? Con respecto a un ambiente neutralizado, siempre que tengamos técnicas proyectivas para tomar el ambiente tiene que estar neutralizado desde el lugar que las paredes tienen que ser de colores cálidos, no tienen que estar invadidas por cuadros donde haya flores o donde haya autos o donde haya cualquier elemento que direccione la elección de ese sujeto en cuanto a la técnica gráfica. El ambiente también tiene que estar desprovisto de todo elemento que condicione la respuesta que nos va a dar el sujeto. Con respecto a nuestra postura o nuestra posición, también tenemos que tener en cuenta que no podemos llevar ni remeras, ni blusas, ni buzos, ni pantalones, ni polleras que tengan elementos que puedan tomar el sujeto de manera inconsciente y copiarlo. Ante la pregunta de si me puedo copiar de vos para dibujarte, la respuesta va a ser no. Tenemos que desarticular ese tipo de intervenciones. Con respecto a las verbalizaciones que se producen, yo tengo que tener en cuenta para ver este análisis, o sea, para analizar la técnica proyectiva, yo tengo que ver las verbalizaciones que realiza el sujeto antes de la técnica, durante la técnica y después de la técnica. Con respecto a antes de la técnica, es esta cuestión de la ansiedad y cómo la maneja. Respecto durante, hay sujetos que durante la técnica empiezan a verbalizar, pero no nos hablan a nosotros, sino que hablan a su propio yo. Eso también lo tenemos que anotar. Después de la técnica, el sujeto suele preguntar para qué lo vas a usar, dónde lo vas a poner, si lo puedes colgar. Bueno, entonces esa es la manera que tiene esta cuestión de cuando entrega su producción, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa producción que entrega? Entonces, vamos a tener que anotar todas estas verbalizaciones porque vamos a tener que ver las convergencias y las divergencias en ese relato. ¿Se entiende? Cuando vamos a ver la producción gráfica del sujeto, cuando vamos a analizarla, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro que utilizamos los gráficos como una de las herramientas que nos permiten acceder a la modalidad específica en que los avatares de esta historia libidinal del sujeto nos ha dejado marcas estructurantes. Entonces que nosotros podamos tomarlas y poder analizarlas, ¿sí? La especificidad de la producción proyectiva gráfica es que articula la relación cuerpo-símbolo, en cada caso singular, teniendo en cuenta siempre esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo manifiesto y lo latente, tenemos que analizar estas dobles variables de manera simultánea. Lo manifiesto es lo que el sujeto dijo o escribió o dibujó. Lo latente es lo no dicho, pero hay que interpretar. Por eso nosotros decimos que es lo manifiesto y lo latente de manera conjunta, pero no solo del oral, sino también de lo escrito. ¿Qué es lo que pasa cuando el sujeto decide escribir? No se siente cómodo desde la oralidad y dice mejor lo escribo, ¿no? Bueno, cuando el sujeto escribe, hay algo que se produce entre el dibujo y la escritura que es una diferencia.
El dibujo responde más a esta producción primaria, ¿sí? Por eso nosotros decimos que en el dibujo es inconsciente. Sin embargo, en la escritura, ¿no? En la decodificación simbólica, en esta decodificación responden al orden secundario, porque el sujeto tiene que ordenar las ideas para poder traspasarlas y decodificarlas en una escritura. Entonces, muchas veces nos produce mucha riqueza que podamos ver un análisis gráfico y complementarlo con un relato. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces algo que aparece en el gráfico, después en el escrito, no coincide. ¿Por qué? Porque en esta cuestión del proceso secundario hay algo que el sujeto se ha dado cuenta, se ha percatado de manera inconsciente, perdón, y va a poder paliar eso que en un momento lo expone en el gráfico, ¿sí? En este caso vamos a decir que la presencia de esta hoja en blanco, ¿no? Y la consigna del dibujo libre, esta cuestión de dibujar lo que vos desees, en un contexto transferencial activan el mecanismo de proyección sensorial, que transforma la página en blanco en un espacio de representación. Si el sujeto se siente seguro, va a poder accionar de manera productiva, ¿sí? Pero se tiene que dar en un contexto de transferencia, en un contexto transferencial. De lo contrario, la técnica no es productiva. Porque el sujeto es llamado a producir, pero para poder producir tiene que producirse desde un lugar simbólico que promueve la elaboración imaginaria. ¿Se entiende? Convocar a dibujar es llamar a producir un nuevo acto psíquico, dado que si hay efecto de ligadura para realizar el gráfico que corresponde a un trabajo de simbolización, ¿sí? También hay modificaciones en el sujeto. Acá tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros decimos que hay una cuestión a tener en cuenta con respecto a los mecanismos de proyección, precisamente si el sujeto baja el mecanismo de defensa, la técnica va a resultar exitosa, porque el dibujo no es una expresión de una fantasía preexistente, sino que se produce como acto que liga un cuerpo históricamente marcado, o sea, escrito, siempre disponible y dispuesto a generar nuevas exigencias de trabajo. En ese sentido, el dibujo no es expresivo, no es una técnica expresiva, sino que es un acontecimiento, es un acto psíquico. Algo nos está contando el sujeto, que lo va a complementar con un relato, ¿sí? Pero algo nos está diciendo. Entonces no es una muestra artística, no es una expresión artística, es un acto psíquico. Acuérdense que es un mecanismo de proyección. Acuérdense esta cuestión del acto psíquico. Por eso yo tengo que buscar la manera de que eso que manifestó, de manera manifiesta o latente, yo poder interpretarlo. Por eso cuando solicitamos un relato respecto al conjunto del gráfico, aquí atendemos al esfuerzo de elaboración que el niño realiza para dar cuenta en forma coherente de aquello que dibujó. Se trata de evaluar los recursos del sujeto para establecer relaciones del pasaje entre procesos primarios y procesos secundarios, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Espero que les haya servido y cualquier cosa lo hablamos en clase.